Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguros Confío, un espacio dedicado a la salud financiera. Y en el episodio de hoy hablaremos de las fianzas y todas las ventajas que trae a las empresas. De hecho que muy poco probablemente conocen, pero hoy descubrirán cómo y por qué. El día de hoy tenemos como invitado a Javier Lamarque, gerente comercial de la compañía de seguros Habla, con más de 10 años de experiencia en el sector. Gracias, Javier, por acompañarnos el día de hoy. Por el contrario, Fiorella, muchas gracias por la invitación y espero que en esta conversación podamos aclarar a tus oyentes y a los que te ven este tema tan fascinante, ¿no? Claro que sí, Javier. Es importante que conozcan que las cartas fianzas también son emitidas por las compañías de seguros y que tienen muchísimas más ventajas probablemente para las empresas que muy poco conocen o vienen descubriendo en el camino ahora las empresas, ¿no? ¿Podrías elencarnos cuáles serían estos tipos de beneficios que les brindan? Sí, en realidad, como tú mencionas, la carta de fianza es un instrumento empleado por las empresas que puede ser emitido tanto por el sector financiero como por el sector asegurador. De hecho, el mercado está constituido por la participación de ambos tipos de instituciones financieras y de seguros, y el propósito de ellas es garantizar las obligaciones de las empresas frente a terceros. Esas obligaciones pueden ser de naturaleza de mutuo dinerario, es decir, obligaciones de pagar, obligaciones de hacer o no hacer y obligaciones de dar. ¿De acuerdo? Las de pagar son generalmente atendidas solo por la banca, y la banca y los aseguradores atendemos operaciones de obligaciones de hacer y obligaciones de dar, ¿no? Para aclarar esto un poco más, que es una obligación de hacer, que es una obligación de dar, una obligación de hacer o no hacer es aquella en la cual alguien se compromete con un tercero a hacer algo. Hablando, por ejemplo, de un contrato, hacer una construcción, de hacer una entrega, y eso constituye lo que denominamos obligación de hacer o de no hacer, ¿no? No debes hacer esto según el contrato, ¿no? Entonces, en ese tipo de obligaciones es que se están garantizando esa relación entre el que tiene que cumplir y el que tiene que pagar por ese cumplimiento, ¿no? Claro, y de hecho que se va descubriendo también esta facilidad pues que te brindan las compañías de seguros y también que puede tener opciones más comunes, ¿no? De cartas fianzas. A veces también ahora por el mismo tipo de negociaciones probablemente que hacen empresas nuevas, que hacen a veces con el Estado, etcétera, se encuentran con esta carta fianza que desconocen completamente, ¿no? Hay empresas que, bueno, ya lo vienen manejando por Claro. naturaleza desde siempre, pero sí tenemos casos que personas que llegan de la nada y dicen, pero ¿qué es esta carta fianza y por qué me la están pidiendo si Sí. otros proveedores jamás me lo han pedido? Lo que ocurre, Fiorella, es que la carta fianza es un solo instrumento. Cubre exactamente lo mismo, obligaciones. Lo que ocurre es que se diferencian por el ámbito en que se emplean. Por ejemplo, podemos definir que hay carta de fianza para garantizar operaciones contractuales, es decir, aquellas en donde dos personas pactan algo, hacer algo, y como consecuencia de ello es necesario que el que tiene que hacer garantice el cumplimiento de esa obligación de hacer. Lo cierto es que nadie presenta una carta fianza de motu propio, siempre va a ser a exigencia del tercero, el que debe recibir el servicio. Tenemos también las garantías o la fianza de carácter administrativo, ¿de acuerdo? En las cuales de lo que se trata no es de un acuerdo contractual, sino básicamente de cumplir una norma regulatoria, ¿de acuerdo? Eso implica, por ejemplo, que si yo quiero operar en determinado sector haciendo la prestación de un servicio o tengo que entregar algo, lo hago en el marco de una normativa que regule específicamente mi comportamiento en ese sector. Por ejemplo, si yo soy un operador aduanero, y el operador aduanero, según las normas legales, tiene que presentar una garantía que cubra el incumplimiento de sus obligaciones como operador aduanero. Es decir, si en algún momento él, al trabajar, incumple una norma, esa garantía va a permitir que la entidad regulatoria reciba una indemnización como consecuencia de ese incumplimiento. Esas son las administrativas. Y también tenemos las judiciales, ¿de acuerdo? Las judiciales son garantías que se emiten a
a instancias de una autoridad, nosotros no la hacemos. Los bancos sí, son garantías de contracautela normalmente, y dentro de las administrativas hay unas que son de pago, que las aseguradoras no hacen, que son aquellas en donde, por ejemplo, la autoridad tributaria les pide una garantía a aquellos contribuyentes que han incumplido el pago de sus obligaciones tributarias y fraccionan su deuda. Entonces, al fraccionar la deuda, cuando el monto excede el billón de soles, ellos tienen que presentar una garantía a la SUNAT, que puede ser una hipoteca o puede ser una carta fianza. Pero en este caso la obligación directa es de pagar. Es decir, si la empresa no cumple con el pago de fraccionamiento, inmediatamente la entidad ejecuta la garantía que se otorga. Por eso que las aseguradoras no entramos en las administrativas de pago, pero en todas aquellas donde haya que presentar una garantía normativa, lo hacemos, ¿no? Entonces te doy el ejemplo de las agencias de aduana, las agencias de seguridad frente a la SUCAM, que tienen que presentar garantías, los auditores tienen que presentar garantías, en fin, en general el mundo público, cuando yo me desarrollo en el mundo público, siempre va a haber una exigencia de una garantía. Entonces ahí las diferenciamos como contractuales, que pueden ser públicas y privadas. Ojo, claro. También en el mundo privado las partes acuerdan el entregar garantías para el cumplimiento de obligaciones, sobre todo de dos tipos: obligaciones contractuales respecto al cumplimiento del contrato, y también obligaciones de utilizar adecuadamente el dinero cuando el que te contrata te adelanta un dinero, te anticipa dinero. Entonces hay una garantía para el buen uso del anticipo, ¿no? De tal manera que si tú no lo inviertes en la obra, esa garantía va a ser cobrada por quien te adelantó el dinero, ¿no? Claro, y justamente en poder contratar estas garantías en el ámbito privado, pues ya está de mayor uso, ¿no? Hay más empresas que exigen estas cartas fianza. En realidad, ¿no? este era un paradigma, Fiorella. Hace algunos años, las entidades privadas solo se movían en el entorno financiero bancario. Es decir, si le pedían a alguien una garantía, decía garantía bancaria primer orden. Entonces, correcto, ya hace unos años iniciamos una labor que siempre llamamos pastoral, de hablar con estas empresas beneficiarias para explicarles que el instrumento que nosotros tenemos como carta fianza, compañía de seguros, está homologado. Es decir, tiene los mismos beneficios que utilizar una garantía de naturaleza bancaria. Y eso hemos conseguido con el tiempo, que el beneficiario entienda que es un instrumento que se puede usar. Ahora, ¿por qué es una ventaja para la empresa usar una garantía o una carta fianza de un asegurador frente a la de un banco? Básicamente no es el instrumento, porque el instrumento es el mismo. Depende de cómo haces eficiente tu manejo financiero. Lo que ocurre es que para nosotros, en nuestra filosofía, los bancos prioritariamente manejan créditos de capital de trabajo, ¿de acuerdo? Y tú entregas garantías a los bancos para que ese capital de trabajo te sea entregado. Entonces, si tú utilizas tus garantías para cubrir tu capital de trabajo y también tus fianzas, no estás siendo eficiente, porque estás restándole a tu activo que has entregado en garantía la posibilidad de obtener más capital de trabajo. En cambio, si tú utilizas una aseguradora, esa aseguradora va a trabajar tus operaciones permitiéndote liberar esa carga que tú tienes al entregar tu garantía para una carta fianza bancaria. Los bancos, y esto es un tema ya estadístico, tienen una participación importante en el negocio de garantías. Sin embargo, si nosotros analizamos en el tiempo cuál ha sido el comportamiento del mercado, observamos, por ejemplo, que hace 10 años la banca manejaba alrededor del 80% de todas las garantías que se emitían en el mercado. Hoy día, 10 años después, esa relación 80-20, ese Pareto, se ha convertido en 65-35. Es decir, claro, las aseguradoras han ido tomando un poco más del mercado, el mercado que ha crecido, hablamos de un crecimiento fácil del 40% en estos últimos 10 años, llegando este año ya a los 1.300 millones de soles en el mercado de garantías, de los cuales el 35% son generados por las aseguradoras, ¿no? Ahora, ¿esto a qué responde? Responde fundamentalmente a dos cosas. Uno es apetito y otra cosa es eficiencia.
¿Qué pasa? La banca, cuando emite una garantía, utiliza, igual que con un crédito directo, parte de su patrimonio, porque tiene que provisionar. Cuando das un crédito, la norma le dice al banco, ok, tú tienes que provisionar el riesgo de que ese crédito no te lo pague. Entonces hay una provisión de por medio. Cuando emites una carta de fianza como banco, también. Entonces yo pienso que el banco dice, a ver, si yo doy un crédito, yo cobro 8%, y por dar un rango. Y en consecuencia, provisiono ese crédito recibiendo 8% de interés. Cuando doy una carta fianza, provisiono, pero recibo 3. Entonces, como banco digo, ¿qué es más eficiente para mí? Claro. ¿Dar plata o dar fianzas? Entonces el banco dice, no, prefiero dar dinero. Entonces, si tú observas el comportamiento de la banca, te vas a dar cuenta que ellos no es que estén fuera del mercado, sino que de alguna manera priorizan el capital de su patrimonio en dar préstamos, y un porcentaje del total de lo que colocan es en carta fianza. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos un cuadro, vamos a ver que la relación crédito directo con crédito indirecto a carta fianza en un banco es casi lineal. Casi lineal. ¿Por qué? Porque es porcentual de lo que colocan. En cambio, las aseguradoras, si tú observas y haces una gráfica, vas a ver que las compañías están así, ¿no? Sí, Porque la diferencia básicamente está en el reaseguro. Las compañías de seguros utilizamos como respaldo de nuestras operaciones a los reaseguradores, no necesariamente en todo nuestro patrimonio. Y eso nos da la fortaleza para poder entrar al mercado con mejores condiciones, más flexibles en su momento, ¿no? Claro, y también he visto muchas empresas o clientes que te dicen, mira, ya tengo mi línea, ya no puedo más, no me quieren dar más, tengo una obra que me han aceptado hace un día y tengo que presentar la carta fianza en 2. O sea, es como que se encuentran pues en aprietos normalmente y claro, ven esta solución como que un ángel caído del cielo porque Sí. desconocían probablemente toda esa oportunidad y condiciones diferentes que te da. Sí, yo preferiría que no se haya caído del cielo, ¿no? Sino que haya bajado, ¿no? Del cielo para ayudarte. Efectivamente, lo que ocurre es que, mira, la contratación pública te exige una garantía. Claro, ¿De acuerdo? sí o sí. Eso está normado, y el contratista que gana una licitación, o no solamente el contratista, el que tiene que prestar un servicio o el que tiene que entregar un bien, porque el Estado tiene 3 participaciones como actor en esta operación. Uno es cuando el Estado invierte. Cuando el Estado invierte, hablamos de infraestructura, hablamos de construcción. Cuando el Estado actúa como cualquier empresa, adquiere bienes y adquiere servicios. En consecuencia, se convierte en un cliente como cualquiera, en donde tiene que comprar vigilancia, tiene que comprar seguridad, tiene que comprar limpieza, tiene que comprar bienes, por ejemplo, los establecimientos de salud compran medicamentos. Claro. Entonces, todas esas actividades donde el Estado contrata, tiene que tener una garantía. Y esa garantía puede ser también de la banca o puede ser de una aseguradora. Ahora, lo ideal acá es que hay que entender que en la normativa legal los plazos son perentorios. Es decir, no es como el negocio privado. En el negocio privado yo puedo pactar contigo y si me estoy demorando un poquito voy a conversarlo, te voy a decir, mira, me estoy demorando, espérame unos días. En el negocio público los plazos que manda la ley se tienen que cumplir. Y entonces lo que tú mencionas, esa angustia que tiene la empresa cuando no ha conseguido esa garantía para poder firmar su contrato, el tener una opción nueva los ayuda muchísimo. Porque hay que tener en cuenta una cosa, el cliente que te viene a buscar, te busca con un propósito, de contratar esa garantía, no porque la quiere, sino porque la necesita para su objetivo principal, que es firmar el contrato. Claro, Es decir, entonces la carta fianza se convierte en un medio, no en un fin, en un medio para que la empresa pueda concretar lo que él quiere hacer, que es un negocio con el Estado, ¿no? Entonces, eso, y ahora, es recomendable que las empresas prevean, pues, evidentemente, que si se está presentando una licitación, cuenten ya con una línea aprobada o con conversada la operación, para que el momento que ganen y necesiten la garantía, no les sea, pues, tan estresante contratar o buscar quien los garantice, ¿no? Claro, de hecho las compañías de seguros pues tienen esta solución increíble para todos los que desconocían probablemente y quien las conoce son clientes que realmente en la parte financiera están
felices, esa es la palabra. Yo creo que Sí, sí, la parte financiera sí, porque tienen esa línea pues que no interrumpe la parte bancaria, que es importante para las empresas en es el lo lado que tú dices, Fiorella. financiero. O sea, efectivamente, si tú quieres ser eficiente en el manejo del aspecto financiero de tu negocio, tienes que aprender a separar, ¿no? ¿Dónde consigo recursos y dónde consigo garantías, ¿no? Así. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en las aseguradoras para determinar si una empresa es elegible o no? Porque Así es. evidentemente no porque necesariamente la piden, necesariamente la vas a otorgar. Entonces, las aseguradoras buscan tres cosas fundamentalmente en una empresa. La primera es mirar el tema societario. Es decir, tú tienes que mostrarle a la aseguradora quién eres, ¿no? Quiénes son tus accionistas. Hoy día, por el tema de lavado de activos, la regulación es muy exigente en términos de la información que tienen que recabar las aseguradoras y también los bancos sobre quiénes están atrás de una empresa, ¿no? La parte societaria, la parte de atribuciones, los poderes que tienen las personas que están tratando el negocio de la fianza, porque en algún momento tienen que firmar algún instrumento de garantía, ¿no es Claro, cierto? Luego, la parte societaria se ve la parte financiera, y eso es fundamental. Es decir, las empresas tienen que ser claras de que sus estados financieros tienen que mostrar realmente cómo están como empresa. O sea, esa es la radiografía de la empresa. Y muchas veces las empresas piensan de que presentar un balance es un procedimiento administrativo y no entienden que en realidad ese es el corazón de la evaluación. Entonces, el balance se constituye en la principal herramienta que va a permitir a alguien decidir si va o no la operación. Entonces, uno de los consejos que le damos a las empresas es que fortalezcan su patrimonio. ¿Okay? Yo veo empresas que tienen un capital bastante pequeño, que han generado, por ejemplo, utilidades en el tiempo y las tienen como utilidades no repartidas, en vez de capitalizarlas para fortalecer el capital y que el patrimonio de la empresa se vea más sólido. Entonces no lo hacen. Entonces presentan operaciones donde tú dices, oye, pero la estructura financiera de esta empresa es muy débil porque no ha fortalecido patrimonio. Hay que buscar la manera de que el capital vaya creciendo en orden de tu crecimiento también como empresa, porque tu capital es tu aporte, pues. Es lo que tú estás mostrando al que te va a garantizar que estás poniendo en tu empresa. Porque tú pones un capital pequeño y con utilidades no repartidas, tú dices, pero él ¿por qué pone tan poco dinero? Porque las utilidades te las puedes llevar. Y quiere que yo le garantice y él pone menos de lo que yo pongo. Entonces, el estado financiero es fundamental. Y otra cosa que es importante también que las empresas comprendan, la necesidad de tener flujo de caja. Es una falencia normalmente vista en nuestras operaciones porque el flujo de caja te da una idea de cuánto capital vas a requerir en el proceso de ejecución de tu obra o de la prestación del servicio. Y muchas empresas no le dan valor al flujo de caja. O te presentan un documento donde han puesto números y cuando se analiza ese flujo de caja se encuentran que hay deficiencias. Y eso afecta la duración de la evaluación. ¿Por qué? Porque yo voy a pedir, oye, tu flujo de caja no cuadra, acá has considerado esto y no es así, preséntalo de nuevo y eso demora. Entonces es importante que las empresas entiendan que se necesita que el estado financiero esté bien constituido y un flujo de caja que acompañe la operación. Y luego finalmente viene algo que es muy importante, la experiencia. ¿De acuerdo? O sea, nosotros evaluamos muchísimo eso porque si yo voy a garantizarte, por ejemplo, el que tú vas a hacer una pequeña apuesta médica, te voy a preguntar, ok, ¿y cuántas edificaciones has hecho en tu carrera como constructor? O si vas a comenzar a entregar un bien, ¿cuántas veces has entregado ese bien o de hace cuánto tiempo lo fabricas? ¿Por qué? Porque eso es lo que me da a mí la tranquilidad de que estoy garantizando a un experto o a alguien claro. que sabe lo que tiene que hacer porque ya lo ha hecho antes. Entonces, esos tres elementos, la parte societaria, la parte financiera y la parte de experiencia, son los tres elementos básicos que la empresa tiene que cuidar al momento de presentar una operación. De tal manera que la evaluación no se dilate porque se vuelven a pedir información aclaratoria. Claro, y en ese momento la empresa que, bueno, sabe que probablemente el próximo año quiera participar con el Estado, etcétera, y ve que ya con lo que les has aconsejado, pues no están muy bien, ¿no? Desde ahora ya pueden hacer algo para que tener este comportamiento durante el año que pueda beneficiarlos y cuando se presente ya la compañía de seguros, obviamente
han subsanado muchas cosas y ya son un cliente que puede tener este beneficio elegible. Claro, uno de los elementos que primero hay que pensar es en mejorar lo que se llama la central de riesgos. Muchas empresas no se preocupan por esto y entonces tienen deuditas impagas a algún proveedor que no le pagaron a tiempo, el proveedor los reporta a la central de riesgos. Mucha gente dice que estar en la central de riesgos es malo. No, todos podemos estar en la central de riesgos. Lo que pasa es que la central de riesgos te dice lo bueno y lo malo, claro. ¿Ok? Que tú tienes. Y entonces cuando tú tienes protestos no aclarados, porque protestos puedes tener, es parte de la negociación diaria, el demorarse un poquito en pagar una letra, pero si te demoras mucho te protestan. Y entonces tú lo que tienes que hacer es ir a arreglar eso y que en la central de riesgos ya no aparezca como una deuda insoluta. Porque eso también hay que decir, oye, pero acá aclárame esto, no lo has pagado. Sí, ya lo pagué, entonces mándame el documento que acredita que has pagado. Y eso en virtud de qué? De que, como lo que tú has mencionado al principio, los plazos son perentorios. Entonces, mientras más nos demoremos en sustentar la posición, el retorno de la respuesta va a ser más largo. Nosotros, por política, tenemos un dicho, que es mejor una roja que varias rosaditas. ¿Qué significa eso? Que si al momento de presentarse la operación vemos que no cumplen con los parámetros necesarios para emitir, le avisamos al contratista o a la empresa rápidamente, mira, no puedo ir porque te falta esto, esto y esto. De tal manera que no lo tengamos esperando una respuesta que claro. Le va a impedir de repente buscar otras alternativas, ¿no? Ahora, la ley hoy día establece algunos mecanismos que ayudan a las empresas, por ejemplo, que no han podido conseguir la carta fianza de fiel cumplimiento, que es la primera que se presenta a tiempo, les permite acogerse a un mecanismo que se llama retención. Es decir, que tú firmas tu contrato y te comprometes a que te retengan de cada valorización que el Estado te va pagando un porcentaje para constituir esa garantía. El problema de eso, que está bien, solucionas el momento porque firmas el contrato, pero te afecta la caja. Claro, ¿Por qué? Porque imagínate tú que la garantía de fiel cumplimiento equivale al 10% del valor del contrato. El 10% del valor del contrato, que puede estar rayando con la utilidad. Y en consecuencia, tú estás ya desde el principio dejando ese dinero en encaje, porque lo tienen que retener, te pagan la diferencia y con esa diferencia tienes que continuar la obra. Entonces ahí es donde entra el criterio de ¿para qué utilizo mi banco? Exacto, ahí es donde el tener una línea de crédito bancaria complementa esto, pues. ¿Por qué? Porque te va a dotar de capital para que tú puedas continuar con la obra, porque lo que estás obteniendo de ella no es suficiente para seguir haciéndolo. ¿Ok? Tu valorización no te alcanza. Entonces, eso es importante que la empresa lo conozca. Debe trabajar con ambos instrumentos, ¿no? Fianzas para garantizar y banco para capital de trabajo. Claro, es un instrumento financiero muy valioso para las empresas. O sea, sí o sí lo tienen que conocer porque les va a aliviar obviamente de tener este flujo, no tener este flujo de caja y tener que buscar otras un flujo de caja negativo inclusive, porque puede ocurrir que en algún momento el proceso mismo el flujo de caja tenga un elemento de negatividad en un mes. Ese es el momento en que yo digo, ok, ¿cómo cubro ese mes en que estoy en déficit? Puede ser con un crédito de capital que te dé el banco, cubres la caja en ese mes y continúas tu labor. Por eso que se debe trabajar siempre con flujo de caja, para anticipar en qué momento la empresa va a tener dificultades de cash. Claro, sin contar que puede tener también otra obra, otro requisito. Evidentemente. Entonces ahí se van acumulando Exacto. Y es ahí eso es efectivamente lo que ocurre. Pues nuestros contratistas de alguna manera tienen como una especie de revolve, ¿no? O sea, gano esta obra, recibo el capital, voy trabajando y de ahí gano otra y entonces con este dinero voy cubriendo la otra y hacen como una especie de carrusel, ¿no es cierto? Que si tú manejas financieramente bien todo y encajas el dinero adecuadamente, lo puedes llegar a realizar. Pero lo importante acá es que la empresa sepa cuándo va a tener déficit de capital. Porque eso puede pasar también, inclusive, que la entidad se demore en pagarte tus valorizaciones. ¿Okay? Claro.
porque tú valorizas, cobras y con eso continúas. Pero ¿qué pasa si la entidad se demora 30 días, 60 días? O y la más. obra tiene que seguir avanzando, porque de lo contrario entras en penalidades por atrasos y tu contrato se afecta. Entonces, yo creo que es importante entender que en este mundo de las garantías hay que trabajar con ambos instrumentos, los créditos de capital y las cartas fianza. Así es, Javier. Sí, es interesantísimo todo lo que nos estás contando. Yo creo que sí ya les está quedando más claro la solución que es esta carta de fianza emitida por las compañías de seguros, pero probablemente no sepan tampoco los tiempos o cómo, qué es lo que se envía o cuál es el procedimiento, ¿no? Porque al llegar a nosotros y le comentamos, bueno, sí necesitábamos, ¿no? Tus estados financieros, vigencia de poder, etcétera, algunos formularios. Necesitamos saber y conocer temas de ti en el ámbito probablemente ya más empresarial, que no te lo piden otros seguros, ¿no? Entonces se siente un poco, pero ¿por qué me estás pidiendo tantas cosas? Es que hay que diferenciar. La fianza no es un seguro, pues. Así ¿De acuerdo? La fianza no es un seguro, la fianza es una garantía. En consecuencia, el afianzador, que en este caso es una compañía de seguros, va a tener que exigirte algunos requisitos. Y eso lo tienes que conocer porque forma parte del día a día. Evidentemente que esos requisitos se van flexibilizando en el tiempo, porque ya si la aseguradora tiene tu información, en la siguiente operación lo que va a pedir es actualización de la información. Actualización de tus estados financieros, si hay un cambio societario que lo conozcas, acumulación de la experiencia, ¿no? Oye, ¿qué otros contratos has terminado? Su propio contrato te va a pedir, oye, ¿cómo va el contrato que te he garantizado? O las entregas que tenías que hacer, cumpliste con la entrega de los medicamentos, entregaste los vehículos. Esa es parte ya de la actualización de la información para acceder a nuevos contratos, ¿no? Y como consecuencia de ello, nuevas garantías, ¿no? Claro, y ahí es donde van a tener que tener el tiempo también de llenar de esta información, porque sí es una radiografía valiosa, porque obviamente es necesario para seguirlo, ¿no? Y una vez que lo tengamos, ya hayan emitido, haya pasado el primer proceso, probablemente, siempre les decimos, ya la segunda, tercera y cuarta vez, no es así, no te asustes. Efectivamente, al principio duele un poco, pero luego los formatos se simplifican, porque si yo ya tengo el cliente registrado, tengo su tema societario claro, tengo la experiencia más reciente, lo que se actualiza es básicamente la información respecto al negocio puntual. Pues, o sea, si hoy día me traes una operación para construir una carretera y yo te apruebo la operación y mañana me traes otra donde vas a hacer un puente, es otra solicitud con otras características donde cambia el beneficiario, cambia el valor del contrato, el tiempo de ejecución, y eso es básicamente lo que yo tengo que evaluar. Si tienes experiencia para hacer eso nuevo, pero ya no es el requisito como al principio de entregarme toda tu información, ¿no? Entonces, sí es conveniente, inclusive hoy día, aunque no tengas negocios, sí es conveniente que vayas a una aseguradora y pidas, por ejemplo, que te evalúen, que te califiquen, que te den una línea, para estar preparado y saber qué cosas te han observado, ¿no? Mira, he ido y me han dicho que mi patrimonio está muy débil, que tengo que aumentar, me han dicho que me falta experiencia en este tipo de contratos, voy a tratar de buscar a alguien con el que me consorcie para poder asumir experiencia, y vas preparándote para tener una mejor fotografía cuando necesites la garantía, ¿no? Sí, qué valioso aporte, Javier, porque sí, pueden comenzar ya desde el próximo año nuevos proyectos, y probablemente sería presentarse para ver cómo están, ¿no? Porque una idea es la que tiene la misma empresa de sus estados, y otra es cómo te ve en la compañía de seguros. Sí, no, que hay unas empresas que se ven como leones y son gatitos, ¿no? Claro. Se miran al espejo, son leones y en realidad es un gato. Pero sí es importante esto que tú mencionas, que tomen un poco de previsión y que no se preocupen por la garantía cuando ya ganaron. Porque cuando ya ganaron, el plazo no corre de 1 a 8 días, va corriendo 8, 7, 6, 5, 4, ¿no es cierto? Porque es el día 1, el final en que ya tienes que presentar la garantía y firmar el contrato. Y si nos anticipamos a todo eso, bueno, ya tenemos todo ganado. Menos estrés también, ¿no? Con tranquilidad. Protegiendo el flujo de caja de la empresa, protegiéndonos también de otros proyectos que nos puedan venir en el camino, y así tuve que tener la parte financiera de la empresa más sólida. Y obviamente creando una reputación diferente también ante las compañías de seguros. Indudablemente eso es muy importante, Fío, que lo comentes, porque las aseguradoras, siempre hay elemento de quién eres, ¿no es cierto? Independientemente de tus números. Se da casos donde
hay un dicho que dice tu reputación te precede, ¿no? Entonces, hay que cuidar eso, que no te ejecuten garantías, porque si tú, y muchas empresas lo dicen, ¿no? Mira, yo trabajo hace 10 años y nunca me han ejecutado una garantía. O sea, es un valor. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque te estás manifestando claramente de que tú has sido capaz de cumplir tus compromisos y no ha sido necesario recurrir a ese tercero que te ha avalado para cumplir con la obligación, ¿no? Entonces, eso es bien importante, el cumplimiento de los contratos que enervan el que se tenga que ejecutar una garantía. Claro que sí. Y así también ante el cliente pues tienes un perfil mejorado que mostrar, ¿no? Sí es, efectivamente. Bueno, Javier, cuéntanos cómo la audiencia que nos escucha hoy puede conocer más de Habla y cómo puede también tener esta información de las cartas fianzas. Sí, nuestra compañía es una compañía que ya opera 9 años en el mercado, ¿no? Yo voy a cumplir 9 el 1 de diciembre, soy fundador de la compañía. Y tenemos nuestra página www.habla.com para entrar a todos los aplicativos que te permiten conocer un poco la compañía, te preguntan qué necesitas, si es una fianza, si es un seguro, y de esa manera te van guiando. Son herramientas muy amigables en donde vas a poder recibir de parte de la compañía asesoramiento para que incursiones en este negocio con tranquilidad. Entonces van a poder encontrar ahí toda la información de manera rápida, valiosa y sobre todo pues comenzar a conocer ahí, preguntar, ver cuáles son los requisitos, estar atento porque sí es un instrumento que te va a ayudar a cualquier empresa, ¿no? Que puede brindar esos servicios porque como ya sabemos las garantías pueden ser públicas, privadas y hasta de servicios que de repente no te imaginabas que te lo iban a pedir. Te lo iban a pedir, efectivamente. Pero ya estamos y mientras más se conoce de eso y más nosotros conocemos como usuarios también, podemos trabajar de manera tranquila, ¿no? Sí. Así que gracias Javier, de verdad tus aportes han sido muy valiosos. Estoy segura que hoy día sí ya han aprendido muchísimo más de fianzas, sobre todo emitidas por las compañías de seguro y estas ventajas diferentes que tienen que te van a ayudar como empresa a tener toda esta situación financiera muchísimo más estable, ¿no? Bueno, Fiorella, en realidad felicitarte por tu programa. Me parece súper. Yo tuve hace unos años esta experiencia en Trujillo, cuando estábamos presentando a otra compañía que yo representaba, y creo que este es un medio que efectivamente, porque la gente cuando escucha retiene, ¿no es cierto? Y entonces escuchar estos programas ayudan a que las empresas comprendan de que en el medio hay mecanismos que los pueden ayudar. Te felicito, muchas gracias por la invitación. A ti, Javier, así estamos llevando pues esta información para todos los usuarios que tienen estas dudas, que probablemente ya con todo lo que nos has dicho ya tienen muchas menos dudas y que, bueno, están ahí, las posibilidades están, así que hay que buscar pues como empresa también nuestra mejor rentabilidad y tener pues unas finanzas saludables para las empresas y eso es lo que queremos llevar. ¿No? Que es lo que necesitamos hoy día las empresas, ser eficientes con los recursos. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, los invito a suscribirse a nuestro canal para que se puedan enterar muchísimas cosas más beneficiosas para su empresa, como las cartas fianzas que las emiten las compañías de seguros.